Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Cabarcas. Hoy les voy a hablar del problema MQ y de algoritmos para resolverlo en el contexto de la criptografía postcuántica. Esto es el seminario de criptografía postcuántico eh, de la red CITED, nuevas herramientas criptográficas para la comunidad, para la comunidad. Y yo estoy afiliado a la Universidad Nacional de Colombia. Les hablaré en principio de el papel que ha jugado el problema MQ en criptografía, aunque dejaremos esa parte para hacerla más en profundidad en las siguientes charlas. Esta parte la veré muy por encima. Me enfocaré en las bases teóricas del problema MQ y cómo resolverlo, en los algoritmos para resolverlo. Hablaré entonces de bases de Grobner para resolver MQ y luego de técnicas modernas que se basan principalmente en algoritmos eficientes de álgebra lineal. Em, Hablaré un poco de la complejidad computacional para resolver el problema MQ, que es, eh, no es nada trivial. Y al final mencionaré, sin entrar en demasiados detalles, algunas de las variantes para resolver MQ. Entonces, este es el setup. Estamos en un campo finito. Generalmente es un campo pequeño, no tiene que ser un campo muy grande. Eh, R va a ser el anillo de polinomios en n variables. Denotaré como x con una barrita abajo el conjunto, las n variables para que la notación sea más corta. Y K a la n es el espacio afín, aunque sí. El problema MQ es el problema de encontrar todas las soluciones en K a la n a un sistema de ecuaciones cuadráticas. Hay variantes como simplemente preguntarse si hay solución. Hay variantes como encontrar al menos una solución. Pero en principio el problema es encontrar las soluciones. Las ecuaciones son cuadráticas, son polinomios, son ecuaciones cuadráticas. Uno también puede pensar que las ecuaciones son de mayor grado, pero siempre se puede reducir el problema de resolver ecuaciones de más alto grado al problema cuadrático. Entonces, en general, nos hemos siempre concentrado en ecuaciones cuadráticas, porque agregarle grado no, no, no hace que el problema sea más difícil realmente. Entonces, en criptografía, este problema se, se ha, ha jugado un papel desde hace muchos años. Quizás el primer sistema criptográfico basado en MQ es el C estrella de Matsumoto y Mai, propuesto en 1988. Es un esquema basado en puerta trasera. La puerta trasera era construida en una extensión del campo. Entonces, lo que se hacía era un mapeo a una extensión de campo donde se definía un polinomio en una sola variable y luego eso se bajaba al campo pequeño. em, y hubo muchos criptosistemas basados en esa idea y todos fueron siendo criptoanalizados, fueron siendo quebrados. Entonces, esa estrella fue quebrado pocos años después y eso dio pie a otros criptosistemas, otras ideas. Una que duró mucho tiempo fue HFE y variantes de HFE. Entonces uno encuentra en la literatura cosas como HFV menos plus, etcétera. Y cada vez que se proponían estos fueron quebrados. Eh, por otro lado, pero también basados en puerta trasera, están los esquemas de aceite y vinagre. Estos no permiten encripción, solo firmas digitales. Y hay también toda una familia, aceite y vinagre.
aceite y vinagre desbalanceado, que es UOB. Y la próxima semana eh, nos tendremos una charla al respecto sobre UV. Ahora, después de que hubo toda un auge y toda una caída de los esquemas basados en puertas traseras que eran rotos por MQ, vino un nuevo movimiento de esquemas realmente basados en MQ, en el que la seguridad se podía reducir a MQ. Y generalmente, entonces eso empezó con este artículo de Sakamoto del 2011, donde propone MQDSS, que es realmente un sistema de identificación que se transforma en un esquema de firmas digitales vía la transformación de Fiat-Shamir. Y hay toda una familia de ellos y hubo en la competición de NIST esquemas basados en esta idea y ahora en la nueva competición de NIST también. Javier nos va a hablar de estos esquemas dentro de 2 semanas. Eh, y todavía más adelante hay otros basados en MPC in the Head, donde digamos, el circuito que se construye es un circuito multivariado. Eh, y quizás también Javier nos alcance a hablar un poco de MQM. Por otro lado, eh, como, como el problema MQ es un problema NP completo, realmente hay muchos problemas que se pueden reducir a un problema de resolver un sistema de ecuaciones cuadráticos. Entonces, hubo también muchos, hubo un auge muy grande de ataques algebraicos a otro tipo de criptosistemas, no necesariamente construidos como ecuaciones multivariadas, sino esquemas de todo tipo que eran susceptibles a ataques em, como resolviendo un sistema cuadrático. Entonces, aquí coloco algunos. Esto es Kibnis y Shamir en el 99, Courtois en 2002. Esto empezaron a ver, por ejemplo, ataques basados en ecuaciones a sistemas incluso simétricos. Y hubo todo un auge de eso, pensando que todo se podía romper resolviendo un sistema de ecuaciones cuadráticas, porque hubo avances en los algoritmos para resolver sistemas cuadráticos, pero la verdad eso no rápidamente se llegó a un límite y los ataques algebraicos a sistemas simétricos pues son una rama de ataques, pero no fue devastadora como se pensaba que iba a ser. Eh, Aquí hay otras citas que fueron relevantes en su momento. Esta es de Fourier-Jux en el 2003 y cada una de ellas representó también avances en los algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones. Eh, Habría que abrir, desde mi punto de vista, pues otra rama para hablar del min rank. Min rank es un problema relacionado con MQ. Eh, que empezó con una propuesta de Courtois en 2001 de un sistema de encripción basado directamente en MinRank y que durante muchos años no hubo muchos avances, pero recientemente se encontraron formas de resolver MinRank mucho más eficientes, tanto que se permitieron romper incluso esquemas basados en teoría de códigos. Y entonces, más reciente, a medida que se ha entendido mejor el problema del rango mínimo, han aparecido esquemas basados en MinRank directamente que utilizan, por ejemplo, la transformación de Fiat y Shamir para basar la seguridad en MinRank. Ese es un ejemplo, es este ARZB del 2023. Entonces, realmente lo que me quiero concentrar es dar
el bagaje teórico de cómo se resuelven sistemas de ecuaciones cuadráticas y esa es la parte en la que voy a empezar ahora. Entonces, el problema, empecemos con un ejemplo sencillo. Queremos resolver este sistema de dos ecuaciones cuadráticas en dos variables. Em, lo que uno quisiera y lo que uno puede lograr es de alguna manera transformarlo a una forma en la que sea más sencillo resolverlo. Algo como lo que uno hace con ecuaciones lineales, ¿cierto? Y eso es posible. En este caso, no les voy a decir todavía cómo lo hice, pero uno puede eh, hacer, em, transformar ese sistema en un sistema como el que tengo aquí abajo. Entonces, confíen en mí en que uno puede hacer esta transformación y le quedan estas dos ecuaciones, que ya no son cuadráticas, pero tienen una característica interesante, y es que la segunda ecuación, la segunda ecuación solamente tiene la variable y. Entonces, podría resolver esta ecuación factorizándola para encontrar soluciones en y luego esas ecuaciones, esas soluciones en las podría reemplazar en la primera ecuación para encontrar una e- ecuación en X y resolver para X. Entonces, en efecto, si aquí hacemos eso para cada una de estas, al reemplazarse en X, se obtiene una ecuación en X que se puede resolver y se obtienen estas soluciones para el sistema. Esa es más o menos la idea de cómo se resuelven sistemas cuadráticos. Se hace una transformación a una forma, entre comillas, escalonada, eh, que me va a permitir resolver para menos variables y luego irme devolviendo hacia resolver las primeras variables. Entonces, un poquito de notación para poder hablar de estos términos. Eh, Estaremos hablando de la variedad afín, que es la variedad afín de un sistema de un conjunto de polinomios F1 hasta Fm, es el conjunto de todas las soluciones en K a la n. El ideal, denotaremos de esta manera el ideal generado por los polinomios. Uno puede hablar de la variedad afín del ideal y bajo ciertas condiciones coinciden, es decir, las soluciones de todas las ecuaciones de todos los polinomios en el ideal. Eh, Vamos a necesitar un orden monomial, entonces es ordenar los monomios de una cierta manera. Ese orden debe ser bueno en el sentido de que debe ser un orden total, debe ser un buen orden, debe preservar la multiplicación. Y hay muchos ejemplos de órdenes que tienen esas características. En particular hablaremos quizás del EX, que es simplemente un orden lexicográfico, donde uno escoge un orden arbitrario de las variables y luego ordena los monomios de acuerdo al orden lexicográfico. Y GLEX es Graded Lexicographic, que es lo mismo, solo que primero ordenamos por el grado del monomio. Una vez uno tiene fijado un orden monomial, eh, puede definir, por supuesto, el grado, puede definir el multigrado, que es como la, los grados, digamos, la tupla de grados. Puede hablar del término líder, es el término en un polinomio de mayor grado. Puede hablar del coeficiente líder, puede hablar del monomio líder, como el monomio dentro del polinomio que es que es de mayor grado. Entonces ahora, este es el roadmap, este es el map, este es lo que vamos a seguir a continuación. Entonces el problema es cómo encontrar la variedad afín, es decir,
todas las soluciones al sistema. Si tuviéramos una base escalonada, si tuviéramos una buena base, una forma de escribir de una mejor manera, entonces podríamos resolver para la última variable y luego para cada una de esas soluciones sustituir hacia atrás para encontrar candidatos a soluciones parciales. Así continuamos hacia atrás y vamos formando la solución una variable a la vez. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontrar tal base? Y la respuesta es las bases de Grobner. Las bases de Grobner son esas bases escalonadas, esas bases que tienen una buena forma a partir de la cual podemos resolver. Eso es una base de Grobner. En particular, una base de Grobner en orden lexicográfico es una buena base. Y la otra pregunta es, ¿qué garantiza que podamos continuar el proceso? Es decir, que una vez sustituyamos en una variable, podamos seguir hacia atrás, devolviendo y podamos seguir ampliando la solución. Y hay una teoría al respecto. En particular, en esta charla trataré de llegar hasta hablar del teorema de eliminación que resuelve parcialmente esa pregunta. Bien, entonces para eso necesitamos un algoritmo de la división en el anillo de polinomios. Entonces, uno está muy acostumbrado al algoritmo de la división en los enteros o en polinomios univariados, pero se puede definir algo similar para un conjunto de polinomios f1 hasta fm. Yo quisiera de alguna manera dividir f, un polinomio f, entre un conjunto de polinomios f1 hasta fm. Existen, uno puede demostrar que existen polinomios a1 hasta am y r, tales que f se puede escribir como a1f1 más puntos suspensivos hasta amfm más r, y donde a r le pedimos lo siguiente, a r le pedimos que ningún monomio de r sea divisible por ningún término líder de los FIs. Es decir, como que R no se puede reducir más por los términos líderes de los FIs. Tal, ah, de hecho, no solo existen, sino que son muy fáciles de encontrar. Uno puede desarrollar un procedimiento sencillo para encontrar los A sub I y para encontrar R. Desafortunadamente, con esta definición, y en general para cualquier conjunto de polinomios f1 hasta fm, los residuos no son únicos. Esto no me arroja residuos únicos, que es la garantía muy importante que tenemos en los enteros, al menos únicos hasta el grado. Eh, entonces, necesitamos algo más. Necesitamos que no utilizar f1 hasta fm, sino una base mejor. Entonces, la, la base mejor, la base de Grobner, y aquí voy a resumir en una diapositiva toda la teoría de lo que es una base de Grobner. Entonces, resulta que para eso necesitamos definir lo que es un ideal monomial. Un ideal I se llama un ideal monomial si, si tiene una base que son monomios. Entonces, esto piénsenlo como simplemente monomios. O sea, esto es algo de la forma x1 al alfa 1, x2 al alfa 2, hasta x n al alfa n. Cada uno, entonces es un ideal que es generado por monomios. Estos son los ideales más fáciles de analizar. Y, y Dixon, el lema de Dixon dice que cualquier ideal monomial es generado por un subconjunto finito. Entonces, con los ideas con los
ideales monomiales, podemos hacer todo, podemos hacer las cosas muy bien, porque aquí es divisibilidad básicamente. Los, l- la base es buena, son simplemente monomios. Se puede encontrar una base finita además, entonces son maravillosos. De hecho, se puede probar, utilizando ese lema de Dixon, se puede probar el teorema de la base de Hilbert. Y es que no solo los ideales monomiales, sino todos los ideales son finitamente generados. Y de hecho, em, en ese proceso de probar el teorema de Hilbert, lo que uno hace es mirar, enfocarse en el ideal generado por los términos líderes de los polinomios. Ese es el ideal generado por los términos líderes de todo el ideal. Y resulta que ese es un ideal monomial. Es fácil trabajar con ese. Uno puede encontrarle un conjunto de generadores a ese finito y resulta que ese además genera todo el ideal. Enfocándose en los términos líderes, uno puede encontrar una base finita para todo el ideal. Pues resulta que, además de ñapa, además uno obtiene que el ideal generado por los términos líderes de esos polinomios G1 hasta GT genera todo el ideal generado por los términos líderes. Y eso es precisamente lo que queremos para una buena base. Ya veremos por qué. Entonces, se define una base de Grobner. Una base de Grobner es un conjunto G1 hasta GT de generadores del ideal que además cumple que sus términos líderes generan todo el ideal de términos líderes. Todo el ideal generado por todos los términos líderes de I. Ahora, se puede probar que todo ideal no cero tiene una base de Grobner y que ésta genera al ideal. Y una de las cosas maravillosas que uno puede probar es que si uno tiene una base con esas características, entonces ese algoritmo de la división del que hablábamos en la diapositiva anterior arroja residuos únicos. Entonces, con eso resuelve uno un montón de problemas. Uno resuelve, por ejemplo, el problema de saber si un polinomio está o no está en el ideal. Es simplemente dividirlo por la base de Grobner y si el residuo es cero, entonces está. Si el residuo es diferente de cero, no está, porque esos residuos son únicos. Em, entonces, la clave es esto. El problema, entonces, hasta este punto, es que digamos, esta demostración de la existencia de las bases de Grobner, que es lo que hay aquí, no dice cómo, no da una forma de construir la base de Grobner. Solamente dice existe y esto es lo que debe cumplir. Pero en este punto no tenemos un algoritmo para encontrar una base de Grobner. El algoritmo lo desarrolló Buchberger en los 60s y se basa en encontrar como una manera finita de verificar si uno tiene una base de Grobner, porque esto implica un proceso infinito, porque el ideal entero, este ideal de términos líderes es infinito no hay una manera eficiente de verificar esto. Entonces, eh, para eso definimos lo que es un S polinomio.
sean f y g polinomios no cero. El S polinomio de f y g es este polinomio que se ve muy extraño, pero es simplemente un monomio, un término multiplicado por f y otro término multiplicado por g, de manera que se cancele el término líder. Entonces, esto es precisamente por lo que uno tiene que multiplicar a f y multiplicar a g para que cuando los reste se cancele el término líder. Entonces, por ejemplo, si f es x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 y g es xy más x menos y, entonces si yo multiplico a f por y, si lo multiplico por y y multiplico a g por x, ambos términos líderes van a quedar en x al cuadrado y se va a cancelar el x cuadrado y lo que nos va a quedar es esto, que es lo que queda después del término líder. Eso es un S polinomio y Buchberger demostró este teorema que dice que sea I un ideal en el anillo de polinomios, G es una base de Grobner, si y solo si, para toda pareja IJ, el residuo de dividir SGI GJ, el S polinomio, por G es cero. La gracia de esto es que nos da un criterio finito, eficiente, para saber si tenemos o no una base de Grobner. Para yo saber si G1 hasta GT es una base de Grobner, tomo cada una de las parejas, construyo el S polinomio, aplico un algoritmo de la división fijo, si eso me arroja un cero, si todos me arrojan cero, entonces se garantiza que es una base de Grobner. Pero además nos da un algoritmo para encontrar una base de Grobner. Una vez uno tiene un buen criterio, es fácil construir un algoritmo a partir de él. ¿Cuál va a ser el algoritmo? Pues vamos a construir todas las parejas. Si arrojan un residuo diferente de cero, las agregamos a la base y seguimos agregando polinomios a la base hasta que todas las parejas arrojen un cero como residuo. Entonces, aquí está el algoritmo de Buchberger. Empezamos con un subconjunto de polinomios. Inicializamos G con F. Luego construimos todas las parejas G y GJ. Y mientras existan parejas, mientras tengamos algo en el conjunto de parejas, escogemos una pareja, la quitamos del conjunto de parejas, construimos el S polinomio. Este normal form es simplemente un algoritmo para la división. Lo que obtenemos es un residuo. Si ese residuo es diferente de cero, lo agregamos al conjunto de parejas y lo agregamos a la base. Lo agregamos a G y formamos parejas con él. Y continuamos hasta que se agoten todas las parejas. En el momento que se agotan todas las parejas, se retorna G y se puede demostrar que G es una base de Grobner del ideal generado por F. Cuéntame, Eduardo. Adelante. Sí, ahí el residuo, si tú no sabes que es una base de Grotner, no sabes si es único, ¿no? O si es único, el RS que hace, Buena ¿o no? pregunta. Entonces, aquí, esto es, digamos, un algoritmo específico para encontrar R según las condiciones que puse atrás. Entonces, esto es un algoritmo fijo para encontrar un residuo. No tiene que ser fijo, pero no es único. Entonces, el residuo no es único. Esto es un residuo, llamémoslo un residuo. Uh -huh. Uno, Pero, uno, digamos, el residuo
podría haber otro algoritmo que diga el residuo cero y, Sí, podría y haber, te lo estarías perdiendo, digamos. Te estarías podría. perdiendo la base, podría ser de Wessler y eso no. Entonces, no hay ningún problema. Em, eh, Voy a decirlo de esta manera. Entonces, eh, este procedimiento todavía funciona sin importar cuál es la manera específica en la que estoy buscando ese residuo. Eh, no tiene que ser uno en específico. Ujú, Sí puede depender la eficiencia de este procedimiento, cuál ujú, residuo escoja. Eh, ujú. y de hecho, el orden en que escoja las parejas también puede afectar la eficiencia, pero el resultado final eh, se garantiza con cualquier algoritmo fijo que me arroje formas normales. Interesante, ¿no? Ujú. ¿Hace sentido? Claro. Sí, sí, digo, no, hay algo atrás que que está, obviamente no estás, hay que verlo con más profundidad, pero ah, digo, si hay siempre, digamos, si siempre hay un residuo cero, este algoritmo lo encuentra, o cómo es, o cuando hay residuos ceros, siempre es único, porque, o cómo es, si es distinto es cero, lo agrega. Entonces, bueno, no, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ser más preciso, ya entiendo tu pregunta. O sea, resulta que uno, de cierta manera, este, este procedimiento, este normal form, esta función, eh, no puede buscar en todo el ideal, porque eventualmente encontraría un residuo cero, porque de hecho eh, S y G están en el ideal y existe Mm, un residuo cero. Que esto tiene que ser, digamos, un procedimiento finito, acotado, hasta un cierto grado, por ejemplo. Entonces uno puede ponerle una restricción a esto como una restricción de grado. Este es un procedimiento que no busca más allá del grado de H, ¿cierto? H se restringe a buscar una forma normal acotada por el grado de H, ¿cierto? Que no busque en todo lo ideal, busque acotado por un grado. ¿Alguien más levantó la mano? Claudio. ¿Quién habrá sido? Hola Daniel, Claudio, por eso. Claudio, cuéntame. hola Daniel, ¿qué tal? Una pregunta, porque creo que ya sé cuál es medio la confusión que yo también la tuve, que es el criterio de Buchberger que pusiste. ¿Se escucha? Sí, Sí. El criterio es, si vos tenés G, te da un criterio para saber si es una base de Grosvenor o no, ¿está bien? Que sí. tenés simplemente que chequear los residuos, esos, SGI, GJ por G, y ver si todos dan cero. Pero el algoritmo de Buchberger, ¿qué es bien lo que te da? ¿Siempre te construye una base de Grosvenor? Eso es lo que no... O es para chequear si tenés un candidato a base de Grosvenor, si eso no. El algoritmo es para encontrar una base de Grosvenor. Claro, son dos cosas distintas, digamos. Sí, O sea que tenés, si vos quisieras chequear si es una base de Grosvenor, tendrías que chequear si todos los residuos son cero. Pero acá no, acá es una construcción, digamos, ¿no? sí, Simplemente. exacto. Y Claro.
para la demostración de que este algoritmo construye una base de Grobner, uno utiliza el criterio de Buchberger. Perfecto. O sea, que Claro. en principio que esos SGI, GJ del algoritmo den cero, ¿no? Digamos, no, al final la construcción, digamos, se termina dando una base de Grobner, digamos. Claro, son dos cosas Sí, diferentes. sí, sí, Claro. sí. Vale, muchas gracias. A ustedes por las preguntas. Bueno, dado que no queda mucho tiempo, voy a saltarme la parte de ideales de eliminación. Lo que nos muestra la teoría de eliminación es que, en efecto, uno con una base de Grobner, tiene la característica de que con una base de Grobner en orden lexicográfico, uno tiene la garantía de que se van eliminando variables una a la vez o varias, y que la base de Grobner es una base de Grobner eliminando algunas variables también. Lo voy a saltar para poder tratar de cubrir todos los temas. Pero el caso es que la base de Grobner no solo sirve para como una buena base del ideal, sino que también sirve para resolver el sistema de ecuaciones. Quiero hablar de álgebra lineal para resolver MQ. Entonces, aquí la idea es más o menos la siguiente. Como vimos, la definición de una base de Grobner es que el ideal generado por los monomios líderes es todo el ideal de los monomios líderes del ideal. Entonces nosotros lo que queremos y lo que vimos en el algoritmo de Buchberger era algo como de este estilo. Teníamos una manera de producir nuevos polinomios. Entonces vamos a imaginarnos que en este beaker tenemos una base para el ideal y tenemos un procedimiento para encontrar nuevos polinomios que agreguen términos líderes, que me produzcan nuevos términos líderes. Entonces tengo un procedimiento para agregar nuevos polinomios al ideal. Tengo una manera de ir mezclando la base, ir reduciendo la base y tengo una manera de verificar si lo que tengo ya saturó la mezcla, si ya tengo todos los términos líderes que necesitaba. Son como los tres elementos y podemos hacer algo de este estilo desde el punto de vista vectorial, desde el punto de vista lineal. Entonces, la idea es más o menos esta, y esto se le llamó en su momento el algoritmo XL, Extended Linearization, aunque las ideas vienen de mucho más atrás realmente. Entonces, la idea es esta. Supongamos que yo quiero encontrar una base de Grobner para estos polinomios. Olvídense realmente de la solución. Queremos encontrar una base de Grobner de estos. Yo puedo verlos como elementos de un espacio vectorial sobre K. Entonces puedo imaginarme la matriz formada por los coeficientes, donde las columnas corresponden a monomios y las filas corresponden a polinomios. Y yo puedo hacer eliminación gaussiana para reducir esa base, para reducir eso. Y lo que obtengo es otro conjunto de generadores del mismo ideal. No hay ningún problema. Pero esta no es una base de Grobner. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es extender al siguiente grado esta base. Yo puedo tomar estos polinomios y multiplicarlos por variables para encontrar nuevos polinomios. Yo puedo multiplicar el primero por x para encontrar este nuevo polinomio.
y así multiplicar por todas las variables cada uno de los polinomios hasta llegar a construir, serían en este caso 6 polinomios de grado 3 que colocados en una matriz lucirían de esta manera. Estos son los 6 polinomios obtenidos de los primeros multiplicados por x y y. ¿Listo? De nuevo, yo puedo hacer eliminación gaussiana para encontrar otra base distinta, otro conjunto de generadores distinto, y quedaría como algo de este estilo. En este caso, si miramos las últimas ecuaciones, son ecuaciones lineales. Y en efecto, forman una base de Grobner para el sistema original. ¿Será que eso es suerte? ¿Será que eso se puede hacer en cualquier caso? Pero esa es la idea. Yo puedo reducir el problema a un problema de álgebra lineal de esta manera. La manera de producir nuevos polinomios es multiplicar por variables. Yo puedo utilizar eliminación gaussiana para reducir. Y necesito, de todas maneras, un criterio para saber si encontré una base de Grobner. Eso hasta aquí no es claro. Y esto tiene todo un fundamento teórico. No voy a dar todos los detalles, pero la idea es más o menos de este estilo. Uno puede definir lo que es una base lineal escalonada para un ideal, viéndolo como un subespacio, como un K-subespacio del anillo de polinomios. Esa base es infinita, pero uno puede hablar de esa base escalonada. La base, el hecho de que sea escalonada es que los monomios líderes sean distintos entre cada pareja. Y si uno tiene una base escalonada, de allí puede leer una base de Grobner. Hay un teorema que dice que es fácil leer de allí una base de Grobner. El problema es que es una base infinita, pues es un concepto realmente teórico. Entonces, lo que necesitamos hacer es acotar el proceso en grados. Entonces, se define lo que es una D base de Grobner, donde D es un entero positivo. Y esto se hace para ideales homogéneos. Entonces, si el ideal es homogéneo, no hay interacción entre los diferentes grados de cierta manera. Entonces uno puede definir lo que es una D base de Grobner para cualquier D. Y luego, en este caso sí, si uno tiene una base escalonada, entonces uno puede extraer ya con un algoritmo una D base de Grobner. Ya es un proceso que se va haciendo por capas, donde está restringido hasta cierto grado. Ya es un proceso finito y de ahí se puede extraer una base de Grobner. El otro ingrediente aquí es que, bueno, pero ¿servirá encontrar una D base de Grobner? Pues sí, porque se puede probar que existe un grado D tal que a partir de D mayor o igual que de 0, toda D base de Grobner es una base de Grobner. Es decir, esto se satura, o sea, finalmente estos son anillos neterianos y uno hasta un cierto punto tiene que encontrar la de base de Grobner y a partir de ahí la tiene gratis. Entonces, este proceso hace sentido, uno puede encontrar una base escalonada hasta cierto grado y esa base escalonada le permite encontrar una D base de Grobner y la D base de Grobner es una base de Grobner para todo el ideal, siempre y cuando D0 sea suficientemente grande. Y gran parte del misterio es qué tan grande tiene que ser D0. El algoritmo XL es lo que les acabo de describir. No voy a entrar en mucho detalle, pero es como ir multiplicando por variables hasta
ir haciendo eliminación gaussiana, extraer nuevos polinomios que aporten nuevos términos líderes y continuar iterando. El problema es la condición de terminación. Em, Existe un algoritmo que se llama F4 de Fourier del 99 que combina las dos ideas, es decir, hace todo el proceso desde el álgebra lineal, como lo describí ahora, pero lleva la cuenta de cierta manera de, de los S polinomios y de esa manera puede garantizar que al terminar se encuentra una base de Grobner. En otros casos, digamos, hay casos en los que uno puede decidir terminar sin necesidad de llevar la cuenta de los S polinomios. Por ejemplo, en el caso homogéneo cero dimensional, uno podría verificar que ya tiene todo el anillo de polinomios a partir de cierto grado. Si la solución es única, el sistema, uno puede verificar que al final aparezcan n ecuaciones linealmente independientes. En algunos casos podemos estimar ese grado hasta el que tenemos que subir y eso tiene que ver con el grado de regularidad o otros grados que se han utilizado para estimar esto, como la primera caída o la última caída. Y hay toda una teoría, toda una discusión al respecto. Hay muchos trabajos en esta dirección. Ese proceso, como lo mostré del algoritmo XL, tiene el problema de que hay mucha dependencia lineal. Hay muchas ecuaciones que se van a cero, muchos polinomios que se van a ir a cero. Entonces, es muy importante evitar eso y hay muchas maneras de hacerlo. Desde que Buchberger desarrolló el algoritmo de Buchberger, él pensó en eso y hay maneras de remover ese polinomios que se sabe que se van a reducir a cero. El algoritmo F4 incorpora esos criterios y hay otros algoritmos basados en matrices, como el algoritmo Matrix F5, que logran no solo evitar ciertas, sino evitar todas las reducciones a cero bajo ciertos supuestos, asumiendo en particular que el sistema es regular. Ya hablaremos de qué es eso. Entonces, eso nos lleva a hablar de la complejidad computacional de estos algoritmos. Entonces, voy a tratar de hacerlo muy corto y al menos darles el panorama general de cómo se analiza la complejidad. Entonces, en general, no tenemos cotas para la complejidad de encontrar una base de Grobner. Puede ser doblemente exponencial, dependiendo del sistema. Es un algoritmo que no tenemos mucho control sobre él, pero para ciertos casos sí. Y ahí es donde está la clave. Entonces, una propiedad genérica quiere decir lo siguiente: si K es un campo infinito, ojo, esto hace sentido solamente para campos infinitos. Una propiedad genérica es una propiedad que se cumple en un abierto de K a la L con la topología de Zariski. Intuitivamente, si se cumple en un abierto, se cumple en casi todo el espacio. Ahora, resulta que hay una propiedad que es la regularidad, que se conjetura, que es una propiedad genérica. Pero de nuevo, aquí estamos hablando de campos infinitos. La regularidad se conjetura que es genérica en campos infinitos.
de ahí hacemos un salto al vacío y esta idea se extrapola a sistemas no homogéneos de dimensión 0 sobre campos finitos. Ya esto ni siquiera tiene sentido conjeturar lo que es una propiedad genérica, pero se ha utilizado como una herramienta para basar en los estudios de complejidad. Y los experimentos confirman que si usted escoge un sistema aleatorio en un campo finito, es semirregular con una probabilidad alta. Entonces, en efecto, la mayoría de los sistemas pareciera que son semirregulares. Pero de nuevo, esto es un salto al vacío. Aquí no esperamos que esto sea una propiedad genérica. De hecho, no hace ni siquiera mucho sentido hablar de esa manera. Y para tales sistemas, para sistemas semirregulares, se puede acotar con precisión el máximo grado usado, usando el grado de regularidad, por ejemplo. O otras, hay otras maneras, pero el grado de regularidad es el más típico. Entonces, ¿qué seguiría aquí? Hablar de qué es un sistema semirregular, cuál es el grado de regularidad de ese sistema y utilizar eso para acotar el máximo grado del cómputo de bases de Grobner. Como el tiempo se me acabó, entonces voy a saltar toda la teoría y voy a saltar al cómo luce la complejidad en estos casos. Entonces, si uno conoce el máximo grado al que tiene que llegar, uno sabe cuántas columnas hay, que son el número de monomios, eso es n más d menos 1 tomados de d. Y lo que tiene que hacer allí es álgebra lineal. Entonces, utilizando el algoritmo de Strassen, uno tendría un exponente como de 2.81. Noten que este binomial que estoy colocando aquí es como del orden de n a la d. Esto es exponencial, por supuesto, y depende en gran medida de ese d mayúscula. Y esta es la manera más típica de acotar la complejidad de resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas. Uno puede mejorar un poco eso, por ejemplo, utilizando Bloch-Wiedemann, porque las ecuaciones que resultan son muy dispersas, tienen pocas entradas diferentes de cero. Yo sé que como estoy empezando con ecuaciones cuadráticas, yo sé cuántos monomios diferentes de cero hay en las primeras ecuaciones, pero eso es lo mismo cuando multiplico por variables. Y la complejidad se reduce como a algo de este estilo, donde tenemos aquí n más d menos 1 tomados de d a la 2 multiplicado por esto, que es cuadrático en n. Entonces aquí ya estamos por el orden de n a la d. Esto es n a la d a la 2. Esto es un poco mejor, pero sigue siendo exponencial y sigue siendo dependiente en gran medida de esa estimación del grado al que tenemos que llegar. Hay muchas variantes de esto. Si el campo es pequeño, bueno, esto no es una variante, esto es, si el campo es pequeño, uno puede resolver el sistema por fuerza bruta, simplemente probar todas las combinaciones posibles. Y hay, de hecho, trabajos en esa dirección. ¿Y qué tan rápido lo podemos hacer? La complejidad sería el número del orden del número de entradas en el espacio afín. Y se puede hacer eficientemente si podemos evaluar esos polinomios de manera eficiente.
Entonces hay trabajos en esa dirección. Hay algoritmos híbridos que combinan las dos ideas, es decir, yo adivino algunas variables y, y pruebo, o sea, evalúo parcialmente y luego resuelvo un sistema cuadrático. Entonces, en ese caso, lo que uno espera es que el grado hasta el que tengo que llegar de prima sea menor que el grado máximo normal al que tendría que llegar, y si lo puedo reducir suficiente, pues hay una ganancia allí importante. Em, Eso suele ser lo mejor que se puede hacer para sistemas donde el número de variables y el número de ecuaciones es lo mismo. Entonces hay un balance allí de cuánto es n menos k, cuánto es k para que esto se reduzca. Hay otros, como por ejemplo Crossbreed, que hace algo parecido. eh, sin, sí, eh, también es un algoritmo híbrido en el que en lugar de eliminar completamente las variables, uno encuentra ecuaciones que involucran menos variables dentro del ideal. Em, Hay todavía otra cantidad de ideas que se pueden hacer cuando los sistemas son subdeterminados. Se puede eh, utilizar la transformación de Thomai-Wolff para llevarlo a uno determinado en menos variables. Hay algoritmos probabilísticos. Esto es una tendencia realmente muy nueva que reducen la complejidad teórica. Em, yo aquí les dejo además un link a una librería de estimadores. Es la librería del TII, que es un trabajo de muchas personas en las que están tratando de recopilar todos los mejores algoritmos para estos problemas y establecer de manera precisa la complejidad. Y es una librería abierta, la cual cualquiera que quiera puede contribuir. Hay algoritmos cuánticos y también les dejo aquí otro link a al MQ Challenge de Fukuoka. Creo que alguien levantó la mano. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante. No, no hay manos levantadas. Ah, bueno. Eh, yo evité hablar de en lo que yo trabajo. En esta charla no he hablado de en qué trabajo yo relacionado con esto. En esto voy a simplemente mencionarlo por encima. Entonces, una de las cosas en las que estoy trabajando es la formalización de la complejidad de Crossbreed. Crossbreed resulta ser uno de los algoritmos más efectivos, pero la complejidad no está del todo bien entendida y bien sustentada matemáticamente. Esto es una colaboración con John Baena, Tiwari, Villota y Verbel, eh, apoyada por el Technology Institute of Innovation. Y por otro lado, estoy trabajando en la formalización también de la complejidad de support minors. Support minors es un algoritmo para resolver min rank. Y de nuevo, hay unas estimaciones de la complejidad de support minors basados en ciertas heurísticas, pero no hay un sustento teórico fuerte. Entonces, estamos trabajando en ese sustento teórico para garantizar eso. Aquí hay muchas referencias para los que estén interesados. Yo las diapositivas las dejaré disponibles. Y con eso termino. Sé que abusé del tiempo de ustedes. Les agradezco mucho eh, por su, por su participación. Muchas gracias.